7:59. Bueno, vamos a saludar al representante Juan Carlos Lozada. Él es el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Doctor Lozada, buenos días, gracias por estar en Radar Noticias. Muy buenos días, el gusto es todo mío. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, varias informaciones, noticias que queremos tratar con usted, pero la primera sin duda es que estuvimos hablando durante mucho tiempo, alrededor de 2 semanas, del tema del Congreso virtual, de si se podía sesionar virtualmente, pero de si se podían aprobar actos legislativos de manera virtual. La buena noticia es que sí, la cosa andó y tuvimos aprobación ayer. Así es histórico, es la primera vez que el Congreso de la República aprueba un acto legislativo, una reforma a la Constitución de forma remota a través de plataformas virtuales, y creo que le dimos un enorme ejemplo, no solamente a las demás comisiones y al Congreso de la República, sino también le mandamos un mensaje y un parte de tranquilidad a la ciudadanía en el sentido en que el Congreso sí puede trabajar y que cuando varios jóvenes líderes, como hay en la Comisión Primera, porque esto no lo pude haber hecho yo solo, necesité del concurso de mis compañeros para poder sacar adelante este acto legislativo muy importante, además, para la creación del área metropolitana de la Bogotá región. Por supuesto que es un día histórico y creo que también es un mensaje muy importante para aquellos que de manera un tanto populista han pretendido que el Congreso de la República tenga que sesionar única y exclusivamente de forma presencial. Representante, justamente cuéntenos un poquito acerca de este proyecto que se aprobó con el que se estrenó este mecanismo virtual. Pues bueno, este es un proyecto muy importante porque ustedes saben que sacar una reforma a la Constitución es muy difícil en el Congreso, necesita 8 debates. Este proyecto ya tenía 4 debates, 2 en Cámara, 2 en Senado. Y es un proyecto que es fundamental para el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, que ha planteado una integración muy importante entre Bogotá y Cundinamarca. Bogotá y Cundinamarca es un matrimonio que es ineludible. Nosotros estamos profundamente conectados con los municipios, no solamente los municipios más aledaños de Cundinamarca, sino con todos los municipios de Cundinamarca. Cundinamarca le da a Bogotá el alimento, lo abastece de agua, y Bogotá le presta un montón de servicios fundamentales a los cundinamarqueses, servicios de salud, servicios de tecnología. Y hay muchas problemáticas entre Bogotá y Cundinamarca que no se han podido resolver porque no ha habido una correcta coordinación entre Bogotá y el departamento de Cundinamarca, los temas de seguridad, los temas que tienen que ver con la movilidad. Y entonces este proyecto lo que pretende es crear, digamos, un área metropolitana que permita tener una sola gerencia del territorio en el cual se puedan poner de acuerdo sin derecho al veto, sin imponerse las ideas los unos a los otros entre Bogotá y Cundinamarca, pero que sí haya un diálogo regional que permita tomar decisiones en conjunto. Ese es el espíritu del acto legislativo que aprobamos ayer, y hoy vamos a tener otra discusión, posiblemente de las más polémicas. Hoy posiblemente aprobemos o improbemos un segundo acto legislativo, que es el de cadena perpetua para violadores de niños. Representante, ¿qué proyectos, teniendo en cuenta esta área Bogotá región, se verían beneficiados que hasta el momento, pues lastimosamente no han tenido avances? Se ha hablado mucho de temas como de transporte masivo que pueda unir a todos estos municipios, un tema económico, el tema de los habitantes que o están en municipios cercanos y a veces tienen que trasladarse a Bogotá, o los de Bogotá que están llegando a municipios cercanos o porque viven allá o porque trabajan. Así es, la integración entre la capital de la República y el departamento de Cundinamarca es esencial para millones de personas que viven en Cundinamarca, trabajan en Bogotá. Por ejemplo, el caso de Soacha, que es de uno de los municipios más grandes de Cundinamarca, el caso de Chía, de Cajicá, de Mosquera, de Madrid, que muchos de ellos vienen a trabajar todos los días a Bogotá, y sin embargo no hay un sistema de transporte integrado entre la capital de la República y el departamento de Cundinamarca, todo lo que tiene que ver con el proyecto de Regiotram, todo lo que tiene que ver con la integración de ese medio de transporte con Transmilenio, por ejemplo, o con el proyecto Metro que está adelantando la capital de la República. Esta integración es fundamental para el ciudadano. El ciudadano no puede llegar a pagar varios pasajes y tener que hacer varias filas en el transporte. Esto es algo que es fundamental, pero no solamente en temas de transporte es fundamental. Por ejemplo, en los temas de seguridad.
no se han podido poner de acuerdo en Bogotá y en Cundinamarca de cómo combatir a esas bandas que delinquen en un lado y se resguardan en el otro, impidiendo que los policías, la Policía Nacional, que tiene una jurisdicción en Bogotá y otra en Cundinamarca, pueda atrapar a estos criminales a pesar de tener información de dónde están, qué hacen, cómo se mueven. Entonces, son muchísimos los temas en los que Bogotá y Cundinamarca necesitan una integración. En el tema ambiental, por ejemplo, es absolutamente increíble que Bogotá pretenda, por ejemplo, hacer la reserva Van der Hamen cuando uno cruzando la frontera hacia Cundinamarca, eso ya está absolutamente urbanizado y demás. Para el ordenamiento del territorio es absolutamente fundamental el diálogo y la coordinación y, por supuesto, la toma de decisiones en conjunto entre Bogotá y Cundinamarca. Representante, cuéntanos un poquito más de detalles acerca de cómo fue esta sesión virtual. ¿Qué tan complicado finalmente resultó siendo el tema de la votación, que era algo que a muchos congresistas les producía desconfianza? No, pues la verdad que fue muy fluido. Nosotros en la comisión primera fuimos los primeros en empezar las sesiones informales virtuales. Después de eso fuimos los primeros en hacer una sesión formal virtual de control político. Después de eso hicimos un simulacro, hicimos un orden del día falso y nos reunimos los congresistas a ver cómo funcionaba este tema, cómo se presentaban proposiciones, cómo se tenían que proceder con los impedimentos, qué había que hacer con las constancias y formulamos un decálogo de buenas prácticas virtuales que nos permitan aplicar a cabalidad la ley quinta, la ley que rige el procedimiento legislativo del Congreso de la República. Y toda esa experiencia se fue acumulando al punto que ayer ya nos sentíamos en plena confianza y en plena tranquilidad para votar proyectos de acto legislativo y de ley. Y entonces la votación se dio de manera muy fluida. Sin embargo, no, como nunca falta en nuestro país y en el Congreso de la República, un representante del partido de la U presentó una proposición de modificación del orden del día para que no votáramos ningún proyecto, porque para él esos proyectos eran inconstitucionales si se votaban a través de plataforma virtual. Y en ese momento salieron los otros 36 congresistas de nuestra comisión a decir que él estaba equivocado y que íbamos a votar. Y entonces duramos hora y media simplemente discutiendo si debíamos o no votar, y por eso no pudimos avanzar más en el orden del día, pero logramos aprobar aunque sea este proyecto. Así que bueno, esas son las cosas que siempre pasan en el Congreso de la República, que son normales. Allá no, allá obviamente el Congreso es un lugar de discrepancia, de argumentación, sí, un lugar de confrontación de ideas, pero al final esto pasó de una manera, digamos, además unánime, 37 votos a favor, 0 en contra. O sea que al final el congresista del partido de la U votó. El congresista del partido de la U retiró su proposición y votó. Lo que pasa es que me parece que ese congresista le estaba haciendo caso al senador Roy Barreras, que se ha opuesto de manera sistemática a las sesiones virtuales de manera incomprensible, porque yo sí les quiero decir una cosa, es que la primera responsabilidad que nos cabe a nosotros como representantes de los ciudadanos es cumplir la ley y ayudar en este tema del coronavirus. Y la verdad es que ayer quedó demostrado que el Congreso puede cumplir plenamente sus funciones en la virtualidad. Entonces, mientras podamos estar virtuales, nuestra responsabilidad con los ciudadanos, con nosotros mismos, con nuestras familias, con los ciudadanos de Colombia es no contribuir a la propagación del virus. Y en ese sentido, volvemos a repetirlo, quedémonos en casa todos los que lo podamos hacer en favor de no expandir esta pandemia. Representante, ¿qué le hace falta a este proyecto de Bogotá Región ya para ser aprobado definitivamente? Bueno, le faltan 3 debates. Ahora debe ir a la plenaria de la Cámara de Representantes y posteriormente tendrá que tener otro debate en la Comisión Primera de Senado y un debate último en la plenaria del Senado de la República. Nosotros esperamos que con la responsabilidad con la que lo ha hecho la Comisión Primera, el presidente de la Cámara de Representantes cite para votación de proyectos y permita que los actos legislativos que están en segunda vuelta se puedan discutir, al igual que las leyes estatutarias. Fíjese, hoy vamos a discutir también el proyecto de borrón y cuenta nueva para aquellas personas que, estando en pleno coronavirus,
que necesitan pedir un crédito en un banco y están reportados en Datacrédito lo puedan hacer. Es la cosa más normal del mundo que en esta pandemia podamos tomar este tipo de decisiones. Si ya eran necesarias sin pandemia, ahora con la pandemia mucho más importante. Pero sí, el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión Primera del Senado y el presidente del Congreso de la República no citan para votación de proyectos, todos estos proyectos se hundirán. Nosotros en la Comisión Primera hemos dado un ejemplo, hemos mandado un mensaje importante a los demás presidentes de la corporación para que cuanto antes permitan que se discutan los proyectos y que no se hundan iniciativas legislativas importantísimas para el país que están en el tintero y que los colombianos no entenderían cómo el Congreso de la República, pudiendo hacerlo de manera virtual, se ha demorado ya 1 mes y medio en sesionar y no va a discutir proyectos quién sabe hasta cuándo. Esto sería inaceptable, queridos compañeros. Representante, sobre ese tema que usted ya nos contaba, van a tratar en la sesión de hoy, que tiene que ver con esta cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿Usted cómo ve el ambiente allí en la Cámara de Representantes? Porque este sí que es un tema sensible para el país. Este es un tema muy polémico y yo veo una gran división. De hecho, nosotros ya tuvimos este proyecto en la primera vuelta de su acto legislativo y la primera vez que tuvimos que votar un aplazamiento de este proyecto hubo un empate. Quedamos empatados 17-17. Después de eso, el proyecto fue aprobado con una mayoría bastante amplia, pero como se dice, a nadie en el Congreso, a nadie se le niega una primera vuelta de acto legislativo. Ahora que se viene la discusión de esta segunda vuelta, es decir, de los próximos 4 debates, es cuando la cosa se pone en serio en el Congreso de la República y los argumentos se vuelven más polarizantes, más controversiales. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos invitada a la ministra del Interior y a la ministra de Justicia que apoyan el proyecto, pero también tenemos invitado al fiscal general de la Nación para que nos cuente qué opina sobre esta situación y él aparentemente no está de acuerdo con este proyecto porque realmente pone en serios aprietos al sistema penitenciario de nuestro país, pero además porque claramente no cumple con la función resocializadora que tiene que tener la cárcel en Colombia. Entonces el fiscal va a exponer también sus argumentos y por supuesto los congresistas van a exponer los suyos. Yo creo que esto va a terminar pasando, pero va a terminar pasando con más dificultades de lo que la gente se imagina porque en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes hay un número muy importante de representantes que son muy progresistas y que consideran que este proyecto no debe ser aprobado. Ya veremos hoy cómo sucede. Pues muy bien, representante Juan Carlos Lozada, gracias por estar en Red Más Noticias. Y bueno, seguiremos muy pendientes. Sí se puede entonces hacer este trabajo virtual y ojalá se aprueben todos estos proyectos. ¡Feliz día! Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.